Hoy nos encontramos para presentaros la segunda conferencia titulada El Santísimo Cristo de la Veracruz y la obra de Juan de Mesa y Velasco, a cargo de don Gabriel Ferrera Romero, historiador del arte. Estimado diácono don Moisés Benavides Fernández, hermana mayor de la Hermandad de Veracruz, María Dolores Marchena, autoridades civiles, coordinador del 400 aniversario de la hechura del Santísimo Cristo de la Veracruz, Juan Jesús Páez, miembros de la Junta de Gobierno de Veracruz, antiguos hermanos mayores de nuestra hermandad, hermanos de la hermandad, fieles, devotos y asistentes en general. Buenas tardes a todos. Hoy nuestra hermandad tiene el honor de presentarle a uno de los historiadores destacados de nuestra época, don Gabriel Ferrera Romero. A lo largo de esta presentación, el historiador que hoy nos acompaña nos va a explicar lo que es el arte, la restauración y conservación del patrimonio, enfocado en la imagen de nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz, del imaginero cordobés don Juan de Mesa y Velasco. Sin más preámbulos, nos adentramos en su trayectoria personal. Don Gabriel Ferrera Romero es sevillano de nacimiento, vecino de la sevillana Plaza de Montesión y vinculado a su barrio de la calle Feria, cofrade de las Hermandades de Montesión, donde fue bautizado en la capilla de su sede canónica, también hermano de San Juan de la Palma, la devoción de su madre, y de la Hermandad del Santísimo Cristo, entre otras, de Burgos. Desde temprana edad mostró un profundo interés por la historia del arte, dedicándose a ella profesional y vocacionalmente. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Sevilla, continuando con su formación en el Real Instituto de Patrimonio Artístico de Bruselas, el IRPA, en el Instituto de Patrimonio Cultural de España en Madrid y en el Museo del Prado. Tras finalizar, decidió enfocarse en la investigación histórica y comenzó a trabajar como historiador en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, siendo miembro fundador de la prestigiosa institución andaluza. Nuestro conferenciante ha realizado numerosas investigaciones que han contribuido significativamente al conocimiento histórico y patrimonial de numerosas cofradías de Sevilla, entre las que se encuentran la Virgen de Montesión, la Oración en el Huerto, el Cristo del Silencio en el Desprecio de Herodes, la Virgen de la Amargura y el Gran Poder, cuya hermandad es madrina de nuestro 400 aniversario desde el pasado viernes 27 de octubre. En conclusión, don Gabriel Ferrera Romero es un historiador excepcional, con una dedicación, con una trayectoria envidiable. Su pasión por la historia, combinada con su rigurosa académica y dedicación a la investigación, lo han convertido en una figura destacada en el mundo de la historia. Sus contribuciones han enriquecido nuestro entendimiento colectivo del pasado y su legado perdurará en las futuras generaciones. Agradecemos su invaluable aporte y continuaremos valorando su labor como historiador. Muchas gracias por su asistencia. De usted es la palabra. Bueno, quisiera en primer lugar dar gracias a don Moisés como representante de la parroquia, la magnífica parroquia de San Juan Bautista de las Cabezas en San Juan. También, por supuesto, a su hermana mayor de la hermandad de la Veracruz de las Cabezas, el Santísimo Cristo de la Veracruz, que lo tenemos aquí presidiendo, que me ha gustado mucho el detalle de que esté delante del Señor. También agradecer mucho a Juan Jesús Páez, que ha sido el que he estado en contacto con él y bueno, no hemos puesto de acuerdo, que no le mandé por fin la foto que me pedía insistentemente y bueno, y el currículum se lo mandé ayer, pero es porque estoy siempre súper liado, ¿no? Pero mi agradecimiento también por el interés. Bueno, y a toda la Junta de Gobierno y a todos los hermanos en general y los devotos del Señor de la Veracruz y la Virgen de los Dolores de esta querida hermandad de Veracruz, ¿no? También, bueno, decir que estoy aquí por unos amigos que en un cumpleaños pues me pidieron que si podía venir aquí a las Cabezas de San Juan a hablar un rato y echar un rato con ustedes. Y bueno, que es Juan Roldán y su señora Mariló. Y bueno, pues
La verdad que me siento muy bien, me siento aquí como en casa y bueno, a ver si os gustan las cosas que os voy a contar. Yo voy a hablar un poquito, para que conozcáis un poquito mejor a Juan de Mesa. Juan de Mesa es un artista que desgraciadamente no se supo de él nada hasta finales del siglo XIX, principios del XX, porque yo creo que incluso su maestro, Martínez Montañé, pues lo ocultó, porque tuvo ya mucha fama, pues los Cristos que hacía, el Gran Poder, por ejemplo, el Nazareno del Gran Poder, el Cristo el Nazareno también de la Rambla y tal, y entonces yo creo que su maestro, que le sobrevivió muchos años, porque Montañé vive hasta la epidemia del 49, de 1649, entonces, claro, y Mesa vive 43 años, muere muy joven. Bueno, por la media de vida que había en esa época, bueno, pues la media en los hombres estaba pues en esa edad, en unos 50 años, la mujer moría mucho antes, sobre todo de parto, y entonces la esperanza de vida estaba en 20 y tantos años. Pero sí es verdad de que Juan de Mesa ha sido un desconocido, pues la primera vez que se cita por un historiador, por Bermejo, el gran historiador de las cofradías, es en 1882. Y cita por primera vez, que ahora lo veremos también en imágenes, al Cristo de la Misericordia, que actualmente está en el convento de Santa Isabel de Sevilla, en la Filipense, ¿no? En las Madres Filipenses. Entonces, esa es la primera fecha. Después, pues, se ha citado gracias a que se abre el archivo de protocolo en 1927, el que está en la Plaza de Montesión, el archivo estaba en la Plaza de Montesión, y entonces pues ahí empezaron historiadores como Hernández Díaz, como Muro Orejón, también Heliodoro Sancho Corbacho, bueno, varios historiadores de ese momento, y entonces al abrir pues encuentran muchos documentos, lo transcriben y entonces pues van viendo que verdaderamente la autoría de muchas obras, como el Gran Poder, que se atribuía a Montañé, a Juan Martínez Montañé, pues verdaderamente vemos que son de Juan de Mesa. Juan de Mesa es un cordobés que nace nace el 26 de junio de 1583 y nace en Córdoba en una familia de artistas. Parece que en las últimas investigaciones su padre era escultor, su abuelo Pedro Mesa era pintor, y él cuando llega al taller de Martínez Montañé, que lo tenía en la calle Muela, que es la actual calle O'Donnell de Sevilla, ahí es donde tiene el taller Martínez Montañé, ¿no? Y de hecho está enterrado en lo que actualmente es la plaza de la Magdalena. Con la epidemia de 1649 lo entierran en una fosa común con todo lo que además Martínez Montañé era el dios de la madera y era un hombre, bueno, pues que siempre tuvo mucha polémica con los artistas y con los intelectuales de la época, como Francisco Pacheco, porque él siempre tuvo la lucha de que tenía que pintar sus esculturas, cuando verdaderamente el gremio de escultores no podía pintar las esculturas. Por lo tanto, el Señor de la Veracruz no está pintado con toda seguridad por Juan de Mesa, sí está tallado, está completamente, diríamos, lo que es el estucado y tal, pero verdaderamente él no podía pintar. Después ya, en la segunda mitad del siglo XVII, ya la familia Roldán, con todas las hijas, con todas las Roldanas, no solamente Luisa Ignacia, que por cierto tenía aquí un Belén, me han comentado esto maravilloso, ¿no?, de las Roldanas de Luisa Ignacia, que se fue por problemas con el marido, con Luis Antonio de los Arcos, se fue con el Cabildo de Cádiz a trabajar, que por cierto cuando veáis los dos santos patronos de Cádiz, San Servando y San Germán, son los retratos del matrimonio. El que tiene bigote es Juan Antonio de los Arcos y la Roldana es el que no tiene bigote, pero se autorretratan y son, cuando es una curiosidad, ¿no? Pero bueno, son los patronos de Cádiz que están en la catedral. Pero siguiendo con Juan de Mesa, nace en Córdoba, como he dicho, el 26 de noviembre de 1583 y lo bautizan en la parroquia de San Pedro, una parroquia pues muy clásica de Córdoba, muy tradicional. Y sabemos solamente que él, cuando ya el abuelo lo trae para el taller de Martínez Montañé, que parece que es el abuelo que lo trae, porque ya dice cuando entra en el taller, cuando hace el contrato
para aprendiz en el taller de Martínez Montañé, dice que sus padres han fallecido, que se llamaba Juan Mesa y Catalina de Velasco. Entonces, bueno, pues hace un contrato, se viene a Sevilla, por supuesto esta imagen se viene a Sevilla y se establece en el taller de Martínez Montañé, en lo que actualmente es la calle O'Donnell. Después ya tiene que estar de aprendiz 1 año y 5 meses, pero como es tan bueno, parece que Martínez Montañé además tiene un momento crítico porque parece que está enfermo y entonces todos los encargos que tenía lo traspasa, pues por ejemplo el retablo de San Miguel de Jerez, pues lo traspasa a José de Arce, que ha venido de Roma, ha visto las cosas que hace Bernini, Borromini y tal en el Vaticano, y lo traspasa, y también pues traspasa casi todas las imaginerías que tenía ya concertadas, pues la traspasa también. Entonces Juan de Mesa se queda en el taller de Martínez Montañé muchos años. Ya en el 1615 parece que ya es oficial, y entonces ya trabaja mucho con Martínez Montañé, pero yo ahora os voy a contar también una cosa que es una hipótesis mía, que creo que el Cristo que está documentado de Martínez Montañé de 1617, el Cristo de los Desamparados del convento de Santo Ángel, yo para mí que es una obra del taller de Montañé, pero hecho por Juan de Mesa. Y a mí me recuerda muchísimo vuestro Cristo. Ahora lo vamos a ver bien porque esto fue una obra que restauramos allí en el Instituto de Patrimonio y verdaderamente nos dimos cuenta de que esos grafismos y esas características que tenía el Cristo de los Desamparados era más propio de Juan de Mesa, que trabajaría en el taller en el 17, todavía estaba en el taller de Martínez Montañé. Y entonces, pues, esa hechura, aunque tiene un poquito todavía del manierismo que tiene el Cristo de la Clemencia, por ejemplo, este es Martínez Montañé pintado por Velázquez, que se conserva en el Museo del Prado, ¿no? Y el contrato, diríamos, de aprendizaje de Juan de Mesa. Perdón, este es el contrato y la firma de Juan de Mesa. Que después hemos tenido la suerte que cuando hemos restaurado los Cristos han aparecido en documentos dentro del cuerpo del Cristo, y entonces hemos visto también la firma y de que era cordobés y de que lo hizo en el año tal, para la hermandad tal. Eso hemos tenido mucha suerte con el Cristo de las Misericordias de Santa Isabel, de 1622, si no recuerdo mal, y con el Cristo de la Buena Muerte del Estudiante, de 1620, pues a mí me cogió restaurando en el Instituto de Madrid, haciendo una estancia con los Cruz Solís, que fueron los que lo restauraron, pues aparecieron 3 documentos. Claro, el artista Juan de Mesa, cuando se consideraba muy orgulloso de su obra, pues ponía documentos. No lo firmaba, pero dentro introducía documentos que a los historiadores nos viene estupendamente a la hora de cuando se abra. Bueno, con vuestro Cristo también, en el 83, el profesor Arquillo y los ayudantes Silvia García, Martín Otero y Juan Abad, que son profesores de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, pues también encontraron en una taca dentro del Cristo pues, un documento que verdaderamente sabemos hasta que el capitán que lo encarga y todo, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Y también yo me voy a basar, os voy a contar un poquito de la biografía, y yo lo que quiero es que me preguntéis todo lo que queráis. Y después voy a hablar de los 10 crucificados, porque ya habla de toda la obra. Bueno, meto también el Gran Poder, porque bueno, el Gran Poder es como pieza fundamental, ¿no? Y entonces, pues, lo voy a poner, pero voy a hablar de los 10 crucificados, que hace a través de su vida. Bueno, él se va a vivir a lo que actualmente es la calle González Cuadrado, cuando ya se independiza, que era la calle de los madereros y de los que tenían almacenes de caña, se llamaba la calle Peña Horadada, porque también se encontraba una piedra romana en uno de los zócalos de una casa de allí, de la calle actualmente González Cuadrado, como había otra calle que le decían de la Pierna, que es la actualmente calle Pedro Miguel, porque había una pierna romana también en un zócalo y tal. Entonces él se establece y se casa a los 30 años con una señora de clase media, que es María Flores. Se casa ya un poco mayor para la época,
que es, ya digo, y se establece, pues bueno, pues la parte de la Alameda, una parte que era muy insalubre, que eso, según el doctor Eloy Domínguez Rodiño, dice que por las características de algunas imágenes, que es muy probable que Juan de Mesa muriera tuberculoso. Y ese golpe de tos, diríamos, o de boca, como la representa, pues podía ser de que viera un poco cómo era la tuberculosis. Y también por la situación, que esto siempre era la laguna, de la parte más degradada en ese momento de Sevilla. Después en el 18 pues ya adquiere mucha importancia, pero en ese momento vive en la collación de San Martín. Y de la calle González Cuadrado, que bueno, se casan en un santorum, por eso he puesto la iglesia, ¿no?, esta imagen. Después la Alameda, que él después se muda a lo que es hoy la Europa, en la calle Correduría. Parece que el taller lo tiene en la calle Quintana, Joaquín Costa, y después, bueno, pues se va a vivir a San Martín, y en San Martín pues es donde se entierra. Esta es la iglesia de San Martín. Y una cosa muy curiosa es que en San Martín se conservaba una Santa Espina. Esta Santa Espina actualmente lo tiene la Hermandad del Valle, después de muchos pleitos, con la Hermandad de la Lanzada. Pero esta reliquia se conservaba en San Martín. Y la mujer de esta María Flores, la mujer de Juan de Mesa, cuando fallece ella, deja una serie de misas muchísimas misas para esa época, bueno, porque llega un momento es que a la viuda la deja muy bien situada Juan de Mesa, no habían tenido hijos, y bueno, la verdad es que le deja varias casas y le deja todo, lo que es una pena que nada más que muere Mesa, todo lo que eran sus herramientas de trabajo lo vende inmediatamente. Eso para un matrimonio que parece que se había llevado estupendamente, porque Juan de Mesa sale a dar todas las dotes de las hermanas de su mujer y de su suegro, ¿no? Él es el que paga las dotes de cuando se casan las hermanas de la mujer y tal. Pues ella le tenía especialmente devoción a la espina. Por eso Mesa en todos sus Cristos pone muchas espinas. En el Gran Poder, por ejemplo, tiene una espina, que después lo veremos aquí en la imagen, que la atraviesa, diríamos, por las sienes, otra en la oreja. La Virgen de la última obra que hace, que no la llega a acabar por 3 días, es la Virgen de las Angustias de Córdoba. Actualmente están en San Agustín, hasta muchos años en San Pablo, pero actualmente está, después de la restauración de la iglesia, en San Agustín. Entonces, la Virgen que también la restauramos en patrimonio, allí en el instituto, porta una espina, como si se le hubiera quitado al Cristo que tiene yacente, y la porta en la mano. Entonces ellos tenían una devoción por las misas que deja cuando fallece la viuda y tal, y todas las imágenes tienen tantas espinas, que eso es una cosa que a mí eso me llamó la atención, porque verdaderamente se ve el reflejo que tiene de la devoción que le tenían a la Santa Espina. Yo creo que eso es la explicación por qué Mesa pone tantas espinas. Bueno, aquí tenemos el Cristo maravilloso y referencia y canon para todos los Cristos de andaluces, que es el Cristo de la Clemencia o de los cálices de la Catedral de Sevilla, de Juan Martínez Montañés, que lo hace en 1603. Y la verdad, bueno, es un Cristo que lo encarga Vázquez de Leca, un canónigo y también fue arcediano de Carmona. Fue un canónigo muy importante porque fue el que fue a Roma a pedir, diríamos, al Papa pues el dogma de la Inmaculada en 1600 poco. Y entonces es un personaje muy importante en la Sevilla del momento. Y bueno, pues era un señor que también era un poquito... bueno, le gustaba, hay una leyenda que la voy a contar porque es simpática, dice que iba en la procesión del Corpus, detrás de, bueno, los canónigos van delante de la custodia, como sabéis, y entonces una señora con la capucha y tal lo llama y le dice que le siga, y entonces pues se sale de la procesión y llegan a una casa, y cuando llegan a la casa se descubre la capucha y era un esqueleto, era la muerte. Entonces Vázquez de Leca se arrepiente muchísimo de todo como era y entonces encarga este Cristo, se lo encarga a Martínez Montañés y le dice que es un Cristo vivo, que le dé clemencia para su oratoria, para cuando se ponga debajo del Cristo, pues que de alguna manera lo perdone, ¿no? Esta escultura, como
maravillosa en belleza, es un cano clásico. También hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre Martínez Montañés y Juan de Mesa. Martínez Montañés viene de la formación de los hermanos García, que son los Rachi, que vienen de Roma y tal, y se forma en Granada, pero, aunque él es de Alcalá la Real, de Jaén y tal, pero él lo que hace es, diríamos, la escultura, copiando la escultura clásica romana. Él frecuentaba con las tertulias famosas del duque de Alcalá, en la casa de Pilato, las tertulias de Arguijo, también el poeta y patrocinador de tantos artistas, de Quevedo, de Fernando Herrera, el Divino, todo esto. Entonces un hombre bastante culto, bastante influenciado por la escultura clásica, que incluso lo refleja no solamente en los cuerpos del Señor, sino que a los policromadores, aunque él no podía policromar, pues siempre le dice que le haga como unas tonalidades muy blancas, unas encarnaduras mucho más blancas de lo que después va a ser, diríamos, Mesa, que podríamos decir que si este es el escultor de la aristocracia y de la nobleza de ese momento de Sevilla, Mesa es el escultor de lo popular, de las cofradías, de las hermandades. Es un poco el que le encarga las obras, ya no es el mundo clásico, sino es el mundo más de la burguesía. Y entonces hay esa diferencia hasta en la policromía, es mucho más oscura, ellos se lo encargaría, porque Mesa tiene tres policromadores muy buenos. Uno es Antonio Pérez, que es familia de Murillo, después tiene también Juan de Uceda, que es un gran pintor, que pinta mucho para Sevilla, y policroma muchos Cristos de él, y también Jerónimo Ramírez. Entonces, él tendría que decir cómo tendría, porque el gremio de pintores, encabezado por el suegro de Velázquez, por Pacheco, no le permitía, diríamos, policromar a los escultores. Como veis, es una belleza apolínea, una belleza clásica, y bueno, también Mesa, como su maestro, y que estuvo mucho tiempo en el taller, se independiza ya en 1619, y ya monta taller, pero sigue trabajando mucho con Juan de Mesa. Este es el Cristo del Santo Ángel, el Cristo de los Desamparados, que este es el que me recuerda también al de ustedes, a Veracruz. Es un Cristo que yo creo que, aunque el contrato lo hizo Martínez Montañés con los carmelitas, porque después tiene un juicio de que Martínez Montañés ha matado a un señor, entonces sale a relucir que hizo un Cristo para el convento del Santo Ángel de Carmelitas Descalzos y tal, y por eso sabemos que lo hizo Martínez Montañés. Pero verdaderamente yo creo que este Cristo, ahí intervino mucho Juan de Mesa. Es muy curioso, por ejemplo, no sé si, bueno, no he traído mucho, pero por ejemplo cuando lo restauramos, una de las características, que no sé si lo tiene el de ustedes, es que la corona, por ejemplo, es muy verde, está amarrada con unos paños blancos, lo ata con unos paños blancos, después tiene una serie de grafismos, el pelo no es muy oscuro, sino más bien rubio, y bueno, esto cuando hicimos la limpieza y todo esto, pues nos dimos cuenta de, bueno, pues de los grafismos que tenía, que eran más propios de Juan de Mesa. Aquí tenemos la primera obra, que es el Cristo del Amor, que lo hace para la Hermandad del Amor, y también creemos que la Virgen de la Victoria, porque hace un contrato para hacer un crucificado y una Virgen Dolorosa, ¿no? Yo me acerco mucho de que la Virgen de la Victoria podría ser la titular también de la primitiva Hermandad del Cristo del Amor. Esto lo hacen para los presos y tal, como sabéis, por eso el título del Amor. Y bueno, es el canon, diríamos, todavía un poquito manierista, más alargado de lo que después va desarrollando Juan de Mesa. El paño de pureza, todavía no introducido la cuerda. La cuerda en el paño de pureza es una característica muy propia de Juan de Mesa, que lo introduce en el Cristo de la Buena Muerte para los jesuitas, que tiene un éxito arrollador. Lo hace para la Casa Profesa, la que está actualmente en la Encarnación, donde está la Virgen del Valle. Yo digo para los cofrades, para que se sitúen, pues allí estaba el Cristo de la Buena Muerte. Bueno, este es el Cristo del Amor, que según Hernández Díaz, le dice el laoconte, diríamos, religioso, ¿no? Diríamos, o cristífero, que es, bueno, pues parece que es el laoconte que está en el Vaticano, ¿no? Pero, bueno, es una escultura que sí, aquí ya vemos un poco, pues, los grafismos, diríamos, que realiza Mesa.
Mesa tiene, pues, desde la corona de espina, que normalmente la talla, ha habido imágenes que se le ha quitado la talla, como el Cristo del convento de Santa Isabel. Después tiene también una serie de grafismos de las guedejas del pelo, una forma de tallarla distinta, que eso a lo mejor don Francisco Arquillo pues, lo contaría muy bien. La barba siempre bífida y después el triángulo nasolabial muy marcado. La nariz aguileña, los ribetes de los ojos muy marcados, como tiene el Gran Poder, después las cejas siempre muy inclinadas y formando un triángulo con una arruga en el centro de la frente, y bueno, después el labio también inferior muy marcado, muy caído, incluso muchas veces con dos rasgas, como tiene el Gran Poder en el labio, eso también es un sello de él. Después la forma también de llegar el sudario y despegarlo mucho del paño de pureza y te hacen los glúteos totalmente casi incompletos. Entonces yo el Cristo cuando he visto el de la Buena Muerte en el Instituto de Madrid, cuando lo estaban restaurando los Cruz Solís, don Joaquín y don Raimundo, y bueno, y Isabel Poza, que es la que reintegraba y la que al final terminaba la obra, pues verdaderamente pues lo hace la anatomía, que desde luego lo tendría que ver. Tenía muy cerca el Hospital del Amor de Dios, que estaba en la calle Amor de Dios actual. Y entonces yo creo que hacía como también los clásicos italianos, veían los cadáveres y los crucificaban. Eso ya lo hizo el psiquiatra don Delgado, bueno, no me acuerdo el nombre, pero era el que fundó el psiquiátrico en Sevilla, Delgado Roy, ¿no? Don Joaquín Delgado Roy. Entonces escribió un libro que se llama La anatomía de los crucificados en Sevilla según el tiempo que va transcurriendo. Entonces, bueno, como sabéis, el señor muere asfixiado, pero está clavado. Después también, bueno, pues verdaderamente los clavos no se le pusieron en las manos, sino en las muñequitas. Y entonces cómo se va el cuerpo desgarrando, cómo los gemelos de las piernas van bajando. Entonces, bueno, pues verdaderamente Mesa tuvo que ver, o cogería a alguien o lo crucificaría, vamos a decirle amarrado, como fuera, pero verdaderamente la anatomía la dominaba perfectamente. En el taller de Montañés aprendió dibujo, composición, aprendió una barbaridad para después hacer esto, ¿no? Aquí tenemos el Cristo, el segundo Cristo, que esto ya lo hace en 1619, hace el Cristo de la conversión del buen ladrón, el de la Hermandad de Montserrat. Este ya es un crucificado verdaderamente auténtico. Yo creo que aquí no le pidieron nadie que lo hiciera imitando a los Cristos de Montañés, ni el Cristo de la Clemencia, ni el Cristo de los Desamparados, sino que aquí él se vuelve como más autor y más creador y crea este Cristo de la conversión del buen ladrón, que según el cordobés, pues Antonio Palomino, dice que lo último que le falta es escuchar la conversación que tiene con Sandima cuando va en el paso, porque verdaderamente es tan realista que verdaderamente parece que está hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos pues un Cristo que está erguido, no está caído, no está muerto, está vivo, y bueno, pues tiene pues verdaderamente la corona tallada, aunque este Cristo se modificó un poco en el 19 porque le pusieron los ojos de cristal, una cosa de moda y tal, y entonces pues tiene algo de intervención poco afortunada, pero verdaderamente es una pieza excepcional. Cuando sale en procesión es una pieza, y siempre utiliza el mismo modelo. El modelo masculino que utiliza es el del Gran Poder. Este es el Gran Poder crucificado, o el Cristo de la Rambla, otro nazareno. Siempre hace el mismo modelo. Es una belleza clásica también, pero bueno, ya con ese toque para la burguesía, para mucho más movido, no tiene el encanto, bueno, tiene mucho encanto, pero no el clasicismo de Montañés, ¿no? Que se inspira mucho en la cultura romana. Aquí ahora vamos a un detalle que no sé si lo tiene vuestro Cristo, ahora me voy a fijar, porque la verdad que no lo he podido estudiar con la tesina de Juan Abad y de Silvia, pero esto es, diríamos, lo prodigioso de Mesa, cómo hace una rosa al fondo del sudario, lo que cae del sudario forma una rosa, como ven. Eso es de un virtuosismo tremendo en la talla de madera. Esto es de un profesional fantástico, diríamos, ¿no? Cómo domina la técnica, cómo trabaja la madera. El Cristo de Vergara, que sí, eso lo estudié más en profundidad cuando estuvo aquí, creo, en el 2011, bueno, la fecha me baila un poco de lo más reciente. Entonces, bueno, pues verdaderamente, quería ver...
una cosa. Aquí, por ejemplo, tiene cuerda, pero muy sutil todavía, y tiene, bueno, pues las dos lazos, las dos moñas que tiene el sudario, un sudario sencillo, vuelto y tal, pero después la cumbre de sus crucificados, sin desmerecer el Cristo de la Veracruz de aquí, por supuesto, pero el culmen y el éxito que le da el Cristo de la Buena Muerte de los estudiantes, actualmente de la Hermandad del Estudiante, es el Cristo de la Buena Muerte de 1620. En el año 1620 también hace el Gran Poder, con fecha, este es si no recuerdo mal, de 3 de marzo de 1620. El Gran Poder es de 1 de octubre de 1620. Aquí está muy influenciado no solamente por su maestro, porque esto es un Cristo muy clásico, diría que muy aristocrático, y está muy influenciado por el jesuita que se lo encarga. Se lo encarga el prepósito general de la Compañía de Jesús de la Casa Profesa de Sevilla. Un señor entendidísimo, cultísimo, y bueno, que además le exigía a Mesa que si lo tenía que ir viendo y corrigiendo, si él le parecía bien, además lo tenía que hacer él solo, ahí no podía intervenir ningún discípulo, ni ningún oficial, ni ningún aprendiz, lo tenía que hacer completamente él, todo, menos el policromaje, como digo, ¿no? Porque no lo tenían permitido. Pero está muy dirigido. Entonces, Cristo de la Buena Muerte, tan clásico y tan recordando al Cristo un poco de la Clemencia, pero con unos grafismos ya muy interesantes de Mesa, como es la cuerda. La cuerda la introduce especialmente en este crucificado para que se le vea toda la pierna, diríamos, derecha, toda la pierna derecha. Entonces eso, pues verdaderamente es una innovación tremenda que hace Mesa, en lo que después es muy copiado y que llegará al culmen de la escultura barroca con las dos piernas libres, pero con cuerda, que es el Señor de la Expiración del Cachorro. El Señor de la Expiración del Cachorro, que ya, bueno, es, como sabéis, de otro discípulo, pues, del discípulo predilecto, diríamos, de Pedro Roldán, pues lo hace con las dos caderas completamente libres de paño y con los paños muy movidos, muy al aire, y verdaderamente introduce las cuerdas en las dos piernas, ¿no? Esto es la gran innovación de Juan de Mesa, ¿no? Y bueno, y el paño de pureza ya mucho más movido, mucho más, diríamos, pues con más barroquismo, podemos decir. Aquí vemos también pues, que es un barroco mesurado, es una belleza, diríamos, mesurada. La escuela andaluza y sobre todo Juan de Mesa y Martínez Montañés siempre es nada dramática, con muy poca sangre, no tiene nada que ver con la escuela granadina, con los Mora, con los Mena, que es mucho más sangrante, mucho más dramática, sus dolorosas, como la Virgen de los Dolores de Osuna, por ejemplo, de Mora, son muy patéticas. Sin embargo, las imágenes sevillanas son muy dulces, muy suaves. La belleza, por ejemplo, del Cristo de la Buena Muerte, bueno, que tiene sangre porque tenía la corona también puesta en la cabeza y tal, pero bueno, es de, como digo, pues muy poca sangre y bueno, de una belleza y de un cano muy perfecto, diríamos clásico, ¿no? Aquí procesionando, aquí también en la capilla de los estudiantes, ahí se puede apreciar mejor la cuerda. Y es, como digo, el Cristo de la Buena Muerte, pues una referencia que le va a servir para toda su vida a Juan de Mesa. Tuvo un éxito arrollador, yo creo que también el padre jesuita que le encargó la obra, que creo que era Domingo de los Santos, pues le impulsó, diríamos, para toda su carrera artística. Bueno, también se lo encargan para una oratoria que estaba a la entrada de la iglesia de la Anunciación de Sevilla, y le encarga con una Magdalena abrazada a la cruz. Esta Magdalena se ha encontrado hace muy poco tiempo, bueno, ya hace 20 años, y es la Magdalena que tenía contratada también este jesuita que le encarga con el Cristo. Iba abrazada a la cruz. En un momento determinado, con la expulsión de los jesuitas por Carlos III y tal,
el Cristo pasa al Estado, es patrimonio del Estado, que eso es otra, no es propiedad de la Hermandad de los Estudiantes. La Hermandad de los Estudiantes lo tiene en depósito, pero es propiedad del Estado. Igual pasa con el Cristo de la Clemencia de la Catedral. No es de la Catedral, es del Estado porque estaba en la Cartuja y se desamortiza, era de la capilla de los Colón, de la familia de los Colón y tal, y entonces está en depósito en la Catedral, pero es propiedad del Estado, igual que pasa con esta, pero depositada en la universidad y lo disfruta en la Hermandad de los Estudiantes. Y esta era la Magdalena que se encontró en una subasta, lo compraron para el Museo Lázaro Galdiano, que es donde se encuentra actualmente, en el Lázaro Galdiano de Madrid, en la calle Serrano número 100, cuando vayáis, yo aconsejo que es uno de los museos más bonitos que existe, además es como una casa que está amueblada, que tiene todo y merece la pena, y bueno, y una colección porque compraban lo mejor que salía en el mercado, pues este matrimonio que después se lo dejó sin hijos y se lo dejó al Estado y es parte del Museo del Prado, ¿no? El Lázaro Galdiano. Pues esta es la Magdalena que nos recuerda mucho a los San Juan Bautista en la forma del copete que hace Mesa y tal, pues esta era la Magdalena que abrazaba la cruz del Cristo de la Buena Muerte. Aquí tenemos después, bueno, detalles del pelo, cómo lo riza, cómo sigue todavía un poco, pues, indicaciones del maestro, pero ya se va haciendo más barroco, ¿no? Es una pieza que estaría toda policromada, de talla completa, no de candelero, no de vestir. Y después ya tenemos aquí el Cristo famoso que nos traímos de Vergara, de Guipúzcoa, que costó su trabajo, pero que mereció muchísimo, muchísimo el tener este Cristo aquí. Lo restauramos y verdaderamente después, aunque lo quería pagar, pagaron una parte, diríamos el obispado de Guipúzcoa, pero al final dijimos que no, que ya hicieron un primer pago, pero ya los demás pagos, como fue una imagen tan espléndida, la expusimos en la Capilla de los Legos allí en la Cartuja antes de que se fuera. Fue a las Carmelitas del Cerro de los Ángeles de Madrid, porque había unas monjas que eran de allí de Vergara y querían verlo antes de que se pusiera bueno, estuvo también en la Catedral del Salvador, que es la Catedral de San Sebastián, y bueno, allí le hicieron una serie de cultos y tal, y después ya volvió a su capilla de Vergara, que todo el dinero que tenían y tal, pues fue para restaurar toda la capilla. La capilla había tenido un fuego en los años, creo que 70 por ahí, bueno, y estaba que era una pena. Entonces, bueno, había un cuadro de Sánchez Coello, de una Dolorosa, y que también estaba allí, y todo eso gracias a los diseñadores de moda y eso que tienen allí las fábricas en Vergara, pues lo pagaron y se restauró toda la capilla y el Señor volvió a su retablo y bueno, fue verdaderamente para el patrimonio un acierto para haber traído el Cristo y consecuencia pues restaurar toda la capilla. Bueno, el Cristo, como veis, yo creo que es de las mejores obras de Juan de Mesa. Es muy propio, se parece mucho al de la Conversión del Buen Ladrón, pero es mejor. Yo también digo que muchas veces los artistas no solamente es el artista como tal, sino el mecenas, el que pide, el que sabe encargar la obra, pues es muy importante. No es lo mismo, yo siempre lo digo, cuando han pintado los reyes, pues el pintor, bueno, puedo poner Revillo del Toro, por ejemplo, pues como ha pintado a los reyes, que cuando pinta para unos niños, para una familia de Málaga, el artista pues se esfuerza lo máximo cuando verdaderamente el cliente entiende, sabe lo que hay que pedir y tal. Por lo tanto, esta pieza está pedida era el contable mayor de la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces era un señor muy culto, un señor con mucho dinero. Entonces, cuando ve los Cristos de Mesa, supongo que vería el de la Buena Muerte de la Casa Profesa, entonces le encarga este Cristo para su enterramiento en Vergara, en la iglesia de San Pedro de Azpeitia, pues le encarga para su capilla funeraria a Juan de Mesa este crucificado. De hecho, bueno, este señor que se llamaba Juan Luis Pérez Irazábal, ya le digo, es un señor que era el que cobraba todos los impuestos de la carrera de India para la Casa Real. Por lo tanto, era un señor, un funcionario con una, diríamos, un prestigio inmenso y con una colección de arte fantástica.
y entonces Cristo se lo encarga, y después cuando él muere tarda mucho en llevárselo la familia, pero al final pues acaba en la capilla de San Pedro de Speitia, en la capilla de enterramiento de este gran mecenas, diríamos. Aquí vemos, bueno, que le faltaba mucha parte de la corona de espinas. Fue una restauración muy arqueológica, porque siempre, como sabéis, hay dos tipos de restauración. Yo siempre para las imágenes, diríamos, pues religiosas, sagradas y tal, pues siempre tiene que ser una restauración muy mimética. Aunque falte un dedo, aunque falte una lágrima, eso pues siempre que sea para una imagen devocional o una imagen con una función, diríamos, de culto y tal, pues tiene que ser una restauración mimética. Sin embargo, si es una restauración de una imagen devocional, pero que es para un museo o para un sitio, como ahora nos decía el obispado de Guipúzcoa, que lo querían con lo que quedaba. Una restauración arqueológica se llama esto, que es respetar lo que queda, pero no añadir nada, ¿no? Nosotros, bueno, ya de alguna manera sí contribuimos a hacer un poquito más de meter algunas piezas que nos consideramos que era fundamental, ¿no? Le hicimos radiografía, bueno, le hicimos todos los métodos físicos y químicos y tal, no aparecía nada dentro, ningún documento que podríamos haberle abierto a la espalda, porque siempre, como sabéis, son huecos, ¿no? Y tal, pero no. Esto también un detalle, cuando estaba allí en el instituto, para que veáis cómo Mesa talla, diríamos, hasta el final de la espalda. Hace una forma que lo hace completamente, y después el paño de pureza muy separado para que toda la anatomía se vea como una anatomía clásica, ¿no? También traigo aquí otra imagen, que es el Cristo cuando venía, lo sucio que venía, la mitad sucio y la mitad ya limpio, ¿no? Bueno, como me ha presentado José Ramón, yo no voy a hablar de patrimonio hoy porque si no, no acabaría y tal, pero por eso me centro un poco en la biografía de Mesa, para que sepáis un poco de cómo vivió y que no tuvo hijos y todo esto, y que muere muy joven, con 43 años y tal, y de tuberculosis parece ser, y después pues los crucificados, ¿no? Aquí, por ejemplo, le falta un trozo de cuerda, porque ya aquí hace dos tipos de cuerda que unen, diríamos, el paño de pureza, ¿no? Pero la anatomía tan perfecta aquí, la restauradora, cuando lo teníamos allí en el taller de escultura, decía que era un jugador de baloncesto, porque era tan grande y tan anatómicamente tan correcto que le pusieron que era un jugador de baloncesto, ¿no? Aquí ya limpio, una de las cosas también de un grafismo muy clásico de Juan de Mesa es que el dedo meñique, bueno, el equivalente al meñique en el pie, lo hace como si tuviera un golpe. Lo tiene el Gran Poder, lo tiene el Cristo de la Rambla, lo tienen todos los crucificados también, y es como un golpe, es como la firma también de Juan de Mesa en los pies del Señor. Martínez Montañés, en el Cristo de Pasión, por ejemplo, tiene otro grafismo, que es, diríamos, como una rebaba de piel entre el equivalente al pulgar y al índice del pie. Siempre crea, el Señor de Pasión lo tiene, el Niño del Sagrario, el que sale en el corpus, tiene una piel como si se viera enrollado y se ve entre los dos dedos, pues esa piel arrugada. También Montañés empieza a hacer también el meñique un poco como de un golpe, pero Mesa lo exagera más. Mesa, como es más barroco, es más tardío, pues exagera mucho lo del golpe en el meñique, ¿no? Aquí vemos detalles ya limpios, vemos también los clavos, tal, y bueno, la sangre, siempre, bueno, utiliza siempre los mismos pigmentos. El pintor que le encargara que lo policromara, pues verdaderamente siempre muy dirigido por el maestro, como es natural. También hace, diríamos, los golpes, diríamos, de los azotes que le han dado y tal, como hematomas verdes, las venas las pone muy azul. Cuando se limpian las imágenes se ve, diríamos, por lo perfecto que eran en la morfología, cómo hacían morfológicamente las imágenes, ¿no? Los pintores con los escultores. Bueno, aquí tenemos el Cristo de la Misericordia, que es el Cristo, diríamos, que, bueno, encarga un fraile Recoleto de los Mercedarios de lo que es actualmente la iglesia de San José, que ahora actualmente es del Opus Dei, pero este Cristo se encontraba en la escalera del convento. Y este tiene una historia muy bonita, porque este fraile Recoleto, mercedario, va a ver, bueno, le gustaría mucho el Cristo de la Buena Muerte, y entonces ve a este Cristo que lo está haciendo Mesa.
pero lo está haciendo muerto, lo está haciendo una copia de la buena muerte, pero el monje le dice que los quiere vivos. Y entonces Mesa no hace otra cosa que taparle la llaga del costado, le pone un taco de madera, eso lo vimos cuando lo limpiamos en el instituto, le quita la sangre del reguero del costado, ay, perdón, eso es, aquí le pone, ahora sí lo veis, ¿verdad? Le repinta, diríamos, pues, la llaga del costado, le repinta por encima, le quita la sangre de la lanzada, le repinta en blanco el paño de pureza, le da sin sangre, sin embargo por detrás lo deja ensangrentado, ya como muerto y tal, le abre los ojos, lo tenía cerrado y le abre más los ojos, eso lo vimos también por radiografía, y bueno, lo convierte en vivo, porque el que se lo encarga quiere un Cristo vivo, y él ya lo tenía muerto, y siguiendo el modelo del Cristo de los estudiantes. Entonces, bueno, eso es muy curioso. Bueno, esto es una estratigrafía de la policromía, donde vemos lo que era original de lo falso y tal, ¿no? Aquí tenemos antes de restaurar. Después, Enrique Gutiérrez Carrasquilla, que fue el restaurador que lo hizo, pues los brazos estaban muy mal, entonces tuvo que abrir el Señor, le tuvimos que, sabéis que los Cristos se constituyen pues de un tronco entero desde la cabeza hasta la rodilla, y después ya los brazos son independientes como es natural, y después se le van añadiendo piezas en el sudario, y los pies normalmente también van aparte, pero siempre se construye madera de cedro, que es la que utiliza siempre Mesa, y lo dicen los contratos, aunque después también engaña mucho, porque, por ejemplo, dice, bueno, lo hace en cedro, pero después analizamos la madera en el estudio dendrocronológico de la madera y vemos que ciprés, por ejemplo. Uno que miente mucho es el taller de Roldán, que por ejemplo el Cristo de la Misericordia de Santa Cruz en el contrato pone que es un Cristo que sea en cedro y tal, y cuando analizamos, ese está hecho de una pieza entera muy interesante, porque hasta la espalda no es una tapa como tienen todos los Cristos, ¿no? Sino que está tallada, y es madera de ciprés, no es madera de cedro. Pero bueno, pues abriendo la tapa de la espalda del Cristo de la Misericordia, nos encontramos con este documento. Y es un documento donde dice Mesa que es cordobés, que lo hace cuando estaba pontificando el Papa tal, que el muy católico rey Felipe IV tal, y que lo hace para los monjes mercedarios, no sé qué, en el año 1622. Estaba muy plegado, también lo sacamos el documento, lo restauramos en el taller de papel o documentación gráfica, y después lo volvimos a meter en una cápsula de metacrilato para que se conserve. El Cristo de la Buena Muerte en Madrid, cuando se restauró, tenía 3 documentos. Ahí demuestra que Juan de Mesa con ese Cristo estaba encantado, y que verdad, y después le salió muy bien, la verdad, porque fue lo que le pedían la clientela, era que se inspiraran en el Cristo de la Casa Profesa, ¿no? Entonces, bueno, pues el Cristo de la Buena Muerte tenía un documento en la cabeza, tenía otro en el cuello, que ahí se vio cuando se cayó en la calle Álvarez Quintero la cabeza, y que fue tan impresionante esa experiencia cuando iba en Vía Crucis para la anunciación de la capilla de la universidad, pues aparecieron esos documentos en la cabeza. Y después otro en el Instituto de Madrid, que no se abrió, pero sí se veía por radiografía, que tenía otro documento igual que este, a la altura del abdomen, a la altura del ombligo, pues lo tenía ahí pegado, y bueno, en un sobre doblado como estaba este. Aquí viene, bueno, se transcribió también, pero bueno, se leía muy bien, no hacía falta transcripción, ¿no? Aquí tenemos los pies, también con el dedo encogido. Y después tenemos aquí el Señor del Gran Poder. El Señor del Gran Poder, que bueno, también lo hace en 1620, y como digo, pues el 1 de octubre firma el contrato. Y después le encargan, viendo le encargan el de la Rambla, que según Hernández Díaz era más perfecto. Para mí, desde luego, creo que el más perfecto es el Cristo del Gran Poder. Y aquí podemos apreciar, bueno, la cantidad de espinas. La verdad que el Señor se restauró, bueno, ha dicho también José Ramón, que restauramos el Señor del Gran Poder. Nosotros lo que hicimos del Gran Poder, porque no quería la hermandad que saliera de Enrique Esquivia, que era en ese momento el hermano, no quería que saliera del templo, pasado como la Virgen del Rocío de Almonte. Nosotros nos hemos prestado a hacer todos los métodos físico y químicos para que se sepa más de la imagen. Pero del Gran Poder teníamos que ir todos los lunes, durante 8 semanas fueron, que le hacíamos todos los métodos físicos, pero en la basílica.
entonces cuando cerraban el templo hasta las 6 que no abrían, pues bajaban al Señor del camarín, los desvestían y entonces pues unos días cogíamos muestra de la peana o del pie, otro día tuvimos que hacer una radiografía que no estuvo muy ortodoxo porque ya los rayos X eso no, pero lo hicimos en el Tesoro y bueno pues le hicimos la radiografía, le hicimos el ultravioleta para ver los repintes, vimos también como ya el Señor le habían restaurado los crusolí hacía en el 80 y tanto, después de la desafortunada restauración que tuvo el Señor con los hierros que le metieron y se abrió, todo eso, y lo de cortarlo como un salchicho en las piernas porque las cubetas de Silamón, bueno, un poco un restaurador que lo hizo muy mal y después, bueno, hubo que hacerlo por parte de los crusolí. Bueno, por el Gran Poder estuvimos esos 8 semanas haciéndolo y eso es lo que le sirvió para que los crusolí lo intervinieran. Hicimos un estudio de la policromía, por ejemplo, de toda la policromía, que ya de creación el Gran Poder tiene problemas de fijación de la policromía. Ya incluso Blas Moner, que es un escultor neoclásico y tal, que se le atribuye a la Virgen de los Dolores de San Vicente, que verdaderamente yo creo que no, pero bueno, este Blas Moner pues ya restaura al Señor. El Señor lo toca, pero siempre la policromía ha tenido muchos problemas de policromía y además el templo del Gran Poder tenía un problema muy fuerte, que era que le ponían velas en la entrada, unos candelabros de hierro de vela y eso se encendía. Y como el templo no tiene ventilación ninguna, se abrían las puertas, no tenía dosel, ahora han puesto un cancel, perdón, ahora han puesto un cancel de madera. Pero todo el humo, cuando se abrió las puertas, todo el humo iba para el camerín del Señor. Incluso, claro, todo el humo lo cogía el Señor, hacía efecto chimenea el camarín. Y incluso el querubín que tiene la clave del arco del Señor estaba negro, sin embargo el de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso y del San Juan, pues estaba limpio. Pero claro, todo ese humo, incluso una vez que hubo como un fuego de vela y tal, pues todo ese humo iba a la cara del Señor, iba en la imagen. Entonces el Señor, pues a nivel de humo y eso estaba muy, le decían, bueno, le han llegado a decir los pregones por el divino carbonero y todo eso, pero que el Señor tiene una policromía clara. Lo que pasa es que verdaderamente de creación no fue fijada bien la policromía, no sabemos el pintor, sabemos Juan de Mesa que lo hace y tal, pero que verdaderamente no sabemos. Pues hicimos un estudio también, todo informatizado, que era, diríamos, todos los regueros de sangre que tenía el Señor, toda la morfología, diríamos todo. Por ejemplo, tenía de la espina de aquí, como veis la imagen, pues ahí iba un reguero de sangre que acababa en una gota en la punta de la nariz, diríamos, ¿no? Ahí tenía como que eso después dijimos, bueno, lo podemos reintegrar, lo podemos a Isabel Poza, que es la que verdaderamente tocó al Señor a nivel de policromía, no los crusolí, ellos son más de estructura, de maderas y tal, pues verdaderamente pues lo podía hacer. Pero bueno, no hicimos varias para que se fijara cómo quedaba el Señor y tal a nivel de policromía. Bueno, y al final pues quedó muy fijada la policromía que conserva, pero bueno, con muchas lagunas también, como se puede apreciar, ¿no?, en la foto. Bueno, después del Gran Poder, pues pasamos al Cristo, que se conserva actualmente en la Catedral de la Concepción de la Real de la Almudena de Madrid, porque este Cristo lo encarga un jesuita que viene de Madrid. Cuando ve el Cristo de la Buena Muerte, le dice, yo quiero un igual, para llevarme al Imperial Colegio de Madrid de los Jesuitas, de la compañía. Y entonces, bueno, pues Mesa ya empieza a hacer otro Cristo de la Buena Muerte también, pero a imagen del Cristo de la Buena Muerte de la calle La Araña, ¿no? También le han quitado la corona de espina, que la tenía tallada, y cuando se fue a la Catedral de la Almudena, cuando se bendijo por primera vez, pues se puso al Señor, como sabéis, bueno, pues delante del altar, ¿no? Pues aquí tenemos, diríamos, ya el Cristo limpio. Esto lo hicieron los crusolí en Madrid, en el Instituto, en el IPE, en el Instituto Español, y bueno, aquí algunas características del paño de pureza y tal, pero siempre inspirado en el Cristo de los estudiantes de la Buena Muerte. Aquí, bueno, vemos detalles, vemos el bien cogido, la forma de construir, digamos, la falange de los dedos, es muy característico.
Bueno, ya diríamos también, los crucifijos hay que estudiarlo mucho por los paños de pureza. Hay que estudiarlo desde el Cristo románico, diríamos, de majestad, vestido completo, con corona y tal. Después el Cristo gótico con el faldellín, como el Cristo de Burgos y tal. Y después ya los Cristos del Renacimiento, o bien desnudo completamente, como lo hace Miguel Ángel, ¿no? El Cristo desnudo y tal. Después le ponen un paño de pureza encima, como es natural, pero completamente clásico, una escultura clásica. Y después ya viene, por ejemplo, pues el Cristo de la Veracruz de Sevilla, pues un Cristo que está en transición entre el gótico y el Renacimiento. Una cosa muy característica es el paño de raya, el paño hebreo. Eso siempre se ha entendido que el paño es de raya, lo que utilizaban los hebreos y tal. Entonces por eso el paño de pureza del Cristo de Veracruz y de varios Cristos de esa época pues son de rayas, ¿no? Como el de la Veracruz de Sevilla. Aquí tenemos el Cristo de la Misericordia, que lo encarga un canónigo de la catedral de la Colegiata de Osuna. Es un Cristo más pequeño y ahora es de los estudiantes, pero lo encarga el canónigo Ontivero de allí de Osuna, y esto ya en 1623. Sigue el modelo de mesa, siguen pidiendo el modelo, bueno, de mesa, pero de la Buena Muerte, y bueno, aquí lo tenemos más pequeño, pero también muy parecido. A mí también le quitan la corona de espinas, que hacía siempre tallada mesa, aquí en procesión, por las calles cerca de la Colegiata. Ahora se conserva una capilla lateral de la Colegiata. Después ya aquí ha acabado, diríamos, el periodo magistral, que se le dice el lustro de los 5 años, desde 1619 hasta 1623, que hace este Cristo de la Misericordia. Es el momento, diríamos, cumbre de mesa. Hace 7 crucificados, hace 2 nazarenos, hace 7 vírgenes, hace un resucitado Patosina, hace una cantidad de retablos. Yo creo que eso es lo que le dio pie, que ya cuando encargáis ustedes vuestro Cristo en el año 23, pero lo acaba en el 24, está extenuado, está completamente que no puede, según el doctor Domínguez Rodiño, cree que tantos encargos y en la zona donde vivía y tal, pues que verdaderamente pues, se esforzó tanto que se puso enfermo, ¿no? Es lo que viene a decir. Este es el Cristo que se conserva, este es el último Cristo que hace, después del de ustedes, que el de ustedes lo quería dejar el último, porque es el Cristo que hace por un capitán también que va a Nueva Granada y tal, pero que además se lo llevan para América, para las dominicas de Santa Catalina de Lima, en Perú. Ahora mismo está actualmente hasta en la catedral, y ahora se la han llevado al convento de los dominicos, Santo Domingo de Lima, de allí de la capital de Perú. Y este se parece mucho al de ustedes, se hace ya en el año 26, que ya él se supone que está enfermo, muere en el 27, y es un Cristo también que me recuerda mucho al de ustedes. Me recuerda mucho y vuelve un poco como al Cristo del amor. Se queda un poco, no se queda con el Cristo de Vergara ni con el Cristo de la conversión del buen ladrón, sino que además lo encarga y lo hace en cedro y no lo puede policromar. Entonces ya lo policroma un pintor de Lima que se había ido allí a trabajar y tal, y es el que lo pinta. Después, bueno, quería traeros la Virgen con la que termina y muere 3 días antes de acabarla, que después en el testamento pues, lo reflejan y tal, y es la Virgen de las Angustias de Córdoba. Aquí todavía hay fotos donde estaba en el antiguo convento de Dominico en San Pablo. Ahora, como he dicho anteriormente, está en los Agustinos, una iglesia fantástica que se restauró por la consejería y tal, y ha quedado fantástica. Y aquí, bueno, el Cristo también lo restauramos allí, la Virgen también, vimos una serie de características que nos recordaban, pues bueno, a imágenes tan importantes como a la Esperanza Macarena, ¿no? Pero verdaderamente eso había que estudiarlo más. También es verdad que la Macarena le tocaron a final del siglo XVII y muy probable el taller de Roldán, pero que la Macarena ya estaba hecha antes. Y como dice el profesor y catedrático Miñarro, el profesor Juan Miñarro, pues que lo tiene muy estudiado, ha hecho superposiciones de las caras y tal,
y yo también estoy con él en que esto se hizo en la primera mitad del siglo XVII y que después la Macarena fue intervenida. Esta imagen, cuando la restauramos, pues verdaderamente es una pieza también excepcional. El Cristo nos recuerda, bueno, el Cristo se quedó 3 días sin acabarlo, lo tiene que acabar uno de los que estaban en el taller. Él tenía muchos oficiales en el taller porque tenía mucha producción, pero claro, le exigía muchas veces que tenía que ser de su mano. Entonces, claro, se esforzó demasiado, creemos. Bueno, esta es la Virgen de... Tiene una parte de la cara inferior, también se parece mucho a la Virgen del Valle. La Virgen del Valle lo que pasa es que sufrió un fuego en 1906 en el Santo Ángel y Ordóñez y Joaquín Bilbao pues la tuvieron que tocar mucho, pero no es la, ya diríamos, no es la obra, diríamos, de Mesa, pero también es una obra de Juan de Mesa. Bueno, aquí tenemos pues la lápida que hay en la fachada de San Martín, en la plaza de San Martín, donde pone que fue enterrado y que murió con 43 años en el año 1627 y tal, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la lápida que se hizo en el 37, el año de 1937, y después tenemos el monumento que se ha se ha retratado Sebastián Santo, hijo, Sebastián Santo, hizo esta escultura para la plaza de San Lorenzo, donde pudo también poner como en alto relieve el gran poder, y bueno, se autorretrató, ¿no? Si conocéis, es académico, y bueno, ha hecho también muchas esculturas, y sobre todo su padre, ¿no? Su padre ha hecho las bellísimas Dolorosas del Cerro, del Silencio, bueno, de una serie de... Es una pena que de Juan de Mesa, por ejemplo, siendo vecino de Pacheco, Pacheco vivía en la calle Trajano y él vivía en la Europa, y que no escribieran nada en el libro de los artistas ilustres, como está Pedro Rodán, está Campaña, está Montañés, cómo este hombre lo quitan como del medio, no quieren saber de este artista que en su momento sería muy reconocido. Sin embargo, ninguno de los historiadores ni de la gente culta del momento, bueno, historiador en ese momento, no está un Zúñiga, está, bueno, mucho, y no lo citan para nada. Entonces, yo creo que fue que de alguna manera su maestro lo quiso quitar del medio y que no supieran, y diría que el gran poder es suyo, y que el Cristo del Amor sería suyo, y que toda la obra que había hecho era suya. Y entonces, bueno, pues por eso Juan de Mesa y Velasco se quedó como entre los anónimos más anónimos, siendo un escultor que hizo tanto, sobre todo para las hermandades, para la burguesía. Es un hombre que trabajó muchísimo y con una producción amplísima. Y bueno, hasta 1882 no hay nadie que hable de él, hasta Gestoso, ¿no? En 1882. Entonces, una cosa casi inexplicable, ¿no? Bueno, aquí tenemos vuestro Santísimo Cristo de la Veracruz, que tiene los grafismos propios, totalmente propios de Juan de Mesa, de su corona tallada. Una de las cosas también que me salta con el gran poder, que era muy curioso, bueno, lo voy a contar así como anécdota, que cuando lo restauramos, el señor tenía tan estropeada la corona de espinas que le habían puesto trozos de corchos de botella ahumados con un cerillo y las espinas eran palillos de dientes. Entonces, una escultura tan importante, pues habían llegado a hacer esto. Yo comprendo que los priostes y eso, en un momento determinado, tienen que hacer maravillas para que se conserve. Nos pasó como con el Cristo de Pasión de Martínez Montañés. Cuando llegó al instituto tenía todos los dedos separados y pegados con fiso por detrás. Y claro, cuando llegamos dijimos, ¿esto cómo se puede consentir que todas las falanges del Señor abiertas y pegadas con un fiso de esto de cinta? Bueno, pues nos llega, ya no tanto, ya cada vez más conciencia de la conservación del patrimonio y sobre todo los cofrades hacéis una labor fantástica con vuestros titulares y el cariño que le tenéis y eso se demuestra en la forma de conservarlo, ¿no? Bueno, aquí el señor de ustedes sigue con su cuerda típica también muy marcada las costillas, es otra característica, y el abdomen muy hundido. No sé dónde apareció aquí el documento, porque no sé, don Francisco Arquillo, ni en la tesis esta no me ha dado tiempo a leerla, pero sí es verdad de que estaría a la altura del abdomen, que es donde lo ponía. No sé, Lola, tú sí lo sabes, lo contaría aquí don Francisco, ¿no? Y bueno, después los pliegues, la forma de trabajar, diríamos, las telas,
es maravilloso cómo trabaja la madera mesa, ¿no? Yo creo que es el más virtuoso de todos los que hacen el crucificado, más que Pedro Roldán. Y bueno, Ruiz Gijón, el que hizo el cachorro, yo creo que se inspiró mucho en este tipo de paños de pureza. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ahora si quería alguna pregunta o algo, me he saltado muchas cosas, pero bueno, como no quería leer ni nada de eso, pues espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Agradecemos la magistral conferencia de don Gabriel y requerimos al hermano mayor para que le haga entrega del detalle. Pero está detalle y todo, qué barbaridad, yo no... Hombre, antes lo he visto de lejos y te lo he preguntado, digo, ¿qué habéis hecho? El Cristo en resina, qué maravilla, qué preciosidad, qué bonito.